Saludos a todos los oyentes de este nuevo podcast. El día de hoy exploraremos un tema fundamental que impacta a cada uno de nosotros, la educación en nuestro país. Para ello, contaremos con distintos colaboradores que nos hablarán a profundidad de los puntos de la educación en el Perú, y es que en este episodio nos sumergiremos en un viaje a través del tiempo y el espacio, desde los inicios de la educación en nuestro país hasta la situación actual, abordando problemas que enfrentamos y proponiendo soluciones para mejorarla. Comenzaremos nuestro recorrido con Gian Rodríguez, quien nos guiará a través de los inicios de la educación en el Perú, explorando los hechos puntuales que marcaron su evolución a lo largo de los años. Luego, Claudio Sarmiento nos brindará un análisis detallado de la situación actual de la educación en el Perú, ofreciéndonos una visión panorámica de los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la actualidad. Posteriormente, Alexander Pirgo nos sumergirá en los problemas puntuales que afectan al sistema educativo peruano, identificando las barreras y obstáculos que limitan su desarrollo y crecimiento. Seguidamente, Nelly Dachura nos presentará diversas soluciones para mejorar la educación en el Perú, destacando iniciativas y políticas que podrían contribuir a la transformación positiva de nuestro sistema educativo. Finalmente, nos adentraremos con Oswald Paria en un plan de acción con las soluciones propuestas, detallando pasos concretos para implementar cambios significativos y construir un futuro educativo más prometedor para las generaciones venideras. Prepárense para un episodio lleno de reflexión, análisis y propuestas sobre la educación en el Perú. La educación en el Perú tiene una historia larga y diversa, que se remonta a las culturas prehispánicas y se extiende hasta la actualidad. Algunos hechos puntuales que marcaron el inicio de la educación en el Perú son: la educación primitiva peruana se basaba en la transmisión oral de los conocimientos, valores y costumbres de cada pueblo, mediante la observación, la imitación y la práctica. La sociedad incaica desarrolló un sistema educativo organizado y jerarquizado, que tenía como objetivo formar a los futuros gobernantes, administradores y sacerdotes del imperio. La educación en la época colonial fue impuesta por los españoles, que buscaban evangelizar y dominar a los indígenas. La educación se impartía principalmente en escuelas, conventos y colegios, donde se enseñaba el idioma, la religión y la cultura española. La educación en la época republicana se inició con la independencia del Perú en 1821 y se caracterizó por la búsqueda de una identidad nacional, la influencia de las corrientes liberales y positivistas y la expansión de la educación pública y laica. Algunos hitos de esta etapa fueron la creación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1826, la fundación del Colegio Militar Leoncio Prado en 1943 y la reforma educativa de 1972. La situación educativa actual en el Perú plantea serias preocupaciones. Datos recientes de encuestas revelan una imagen alarmante de la educación en nuestro país, resaltando la necesidad urgente de mejorar la calidad educativa y garantizar un acceso equitativo para todos, una preocupación que ya existía antes de la pandemia de COVID-19. El cierre prolongado de las escuelas debido a la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Factores como la falta de acceso a la conectividad, materiales educativos y servicios básicos han exacerbado las desigualdades preexistentes en la educación peruana. Según el Ministerio de Educación, en el año 2021, más de 124.000 estudiantes dejaron de asistir a clases debido a la pandemia. Con una tasa de deserción escolar del 6.3%, según el Ministerio de Educación, y una encuesta del INEI, muestra que 22 de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 años no han completado la educación secundaria, mientras que 5 de cada 100 jóvenes entre 13 y 19 años tampoco lo han logrado. Queda claro que un considerable porcentaje de la población carece de las habilidades necesarias para ser competitivos en el mercado laboral y contribuir al desarrollo económico del país. A pesar de los avances en el nivel educativo de las niñas en las últimas décadas, la desigualdad persiste. La escala de 2018 muestra que las niñas tienen una tasa de deserción del 10.2% frente al 8.4% de los niños.
Esta disparidad tiene graves implicaciones para la empleabilidad futura y el desarrollo económico de las niñas. El analfabetismo sigue siendo un desafío importante, especialmente en áreas rurales, donde la tasa de analfabetismo femenino es del 22.8% según el INEGI. La falta de alfabetización afecta negativamente la calidad de la educación, ya que dificulta el acceso y la comprensión de los materiales educativos. El alto costo de la educación en Perú es otro obstáculo importante. Según el Banco Mundial, el costo promedio de la educación secundaria y superior en el país es considerablemente mayor que la media de América Latina y el Caribe, lo que limita el acceso a una educación de calidad para muchos estudiantes debido a restricciones financieras. Además, los adolescentes que viven en zonas rurales se ven obligados a trabajar para ayudar económicamente a sus familias, lo que reduce su tiempo disponible para estudiar y limita así sus oportunidades de crecimiento profesional. Según el Instituto Peruano de Economía, la fuerza laboral de trabajadores entre 14 y 18 años en zonas rurales ha aumentado significativamente en los últimos años. Problemas de la educación en el Perú. La educación en el Perú enfrenta varios problemas. Entre ellos está la crisis educativa sin precedentes. Según UNICEF, Perú está viviendo una crisis educativa sin precedentes. La pandemia ha exacerbado esta crisis, con escuelas cerradas durante 2 años, lo que ha resultado en una pérdida de aprendizaje que el Banco Mundial estima en un retroceso equivalente a 10 años. También está la deserción escolar, donde más de 670,000 niñas, niños y adolescentes no se han matriculado, probablemente porque han ingresado al trabajo infantil. El déficit de infraestructura educativa. El Ministerio de Educación, Minedu, calcula que el déficit de infraestructura educativa es de 11,000 millones de soles. La baja calidad educativa también es otro problema, donde los resultados de la prueba PISA 2022 señalaron que solo el 34% de los estudiantes en el Perú alcanzó al menos el nivel 2 de la competencia de matemáticas. Y por último tenemos la desigualdad en la educación, donde existe una gran brecha educativa en el país, que equivale a 8.273.000 peruanos mayores de 15 años que no ha terminado la educación básica. Estos problemas requieren de una atención integral y una visión a largo plazo para mejorar la calidad de la educación en el Perú. Bueno, para mejorar la educación en el Perú, se debe considerar particularidades y desafíos específicos. Una de las propuestas de mejora sería una formación continua para los docentes, en el cual implementaríamos programas de desarrollo profesional continuo para maestros, centrados en métodos de enseñanza actualizados y estrategias pedagógicas efectivas. Fomentar la participación de los docentes en conferencias y talleres educativos. También otro punto sería un currículo actualizado y relevante, en el cual se tendría que revisar y actualizar los planes de estudio para reflejar las necesidades actuales del país en el ámbito de la educación. La promoción de la tecnología educativa. También podemos decir que facilitar el acceso a dispositivos tecnológicos y conexión a Internet en todas las escuelas. Integrar herramientas digitales en la enseñanza para mejorar la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Otro punto sería los programas de apoyo para estudiantes en riesgos. Implementar programas de tutoría y apoyo académico para estudiantes que enfrentan dificultades. También con ello podemos identificar y abordar las barreras que impiden el acceso a la educación, como la falta de recursos económicos. Otro punto muy importante sería la inclusión y la diversidad. Desarrollar estrategias inclusivas que aborden las necesidades de los estudiantes con discapacidades y promuevan la diversidad cultural. Sensibilizar a los docentes y estudiantes sobre la importancia de la inclusión. Otro punto también sería vinculación entre educación y empleo. Establecer vínculos más fuertes entre las instituciones educativas y el sector empresarial, para asegurar que los programas académicos preparen a los estudiantes para el mercado laboral.
También queremos fomentar programas de orientación vocacional desde edades tempranas. La participación de la comunidad y los padres de familia. Involucrar activamente a la comunidad y a los padres en la toma de decisiones relacionadas a la educación. Organizar reuniones y eventos para fortalecer la colaboración entre la escuela y la comunidad. Mejorar la calidad de la enseñanza. Evaluar y mejorar los métodos de evaluación y asegurar que estén alineados con los objetivos de aprendizaje. Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en la enseñanza. Según la solución que dimos, lo aplicaremos los siguientes planes de acciones para ayudar a la educación en el Perú. Lo primero es mejorar la calidad de los materiales educativos para alumnos, tanto para los docentes, en forma física o de forma digital. Es lo que implica la actualización de contenidos de la educación, la producción de libros de texto y otros recursos. En lo siguiente también aplicar una evaluación periódica de los niveles de aprendizaje. A medida que los niños regresen al colegio, comprendan sus niveles, necesidades y contextos actuales de aprendizaje para mejorar resultados de aprendizaje. Que la educación no se trata únicamente de transmitir conocimientos, se debe modelar en la escuela buenos valores y respetos por los puntos de vista de los demás y además vincular bien con la educación, promoviendo una muy necesaria visión de convivencia. En último es desarrollar la salud y el bienestar psicosocial de niños y niñas y adolescentes, porque la pandemia ha perjudicado la salud mental y bienestar psicosocial, tanto de los alumnos como de los profesores. Además que participen los padres en la educación de sus hijos a través de comités y en otros cargos para dar la toma de decisiones por sus hijos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la educación en el Perú. Esperamos que hayan encontrado este episodio informativo y reflexivo. Ahora más que nunca es importante reflexionar sobre la importancia de la educación en el desarrollo de nuestra sociedad y comprometernos a trabajar juntos para construir un futuro educativo más prometedor. Desde nuestro podcast queremos inspirar acciones concretas y cambios significativos que contribuyan a garantizar una educación de calidad y equitativa para todos los peruanos. Gracias por ser parte de esta conversación. Se despide Fátima Velázquez. Nos vemos en un próximo episodio.